Así que vamos a la tarde de hoy a continuar lo que hemos hecho en estos 24 años, que ha sido pues servirle al Señor, en el caso mío de Pastor Marcel, en momentos de Pastor Willy, a través de la proclamación de la palabra, la predicación de la palabra, la enseñanza de la palabra. Y pues esta tarde no va a ser algo distinto, todo lo contrario. Regresamos en este día 5 de septiembre. Hermano Roberto, ¿puedes subirlo un poquito, por favor? Este día 5 de septiembre, pues regresamos con más empuje, diríamos, con más convicción, con más claridad de que lo que hemos estado haciendo a través de los años es correcto y que debemos invertir el resto del tiempo que Dios nos conceda en este lado de la eternidad, pues sirviéndole al Señor, dando énfasis a su palabra, proclamando la verdad de la palabra de Dios. La porción que vamos a estar considerando es una porción que hemos considerado en el pasado. Y pues vamos no tengo que buscar, simplemente permítame leer unos pasajes bíblicos y luego entonces entramos todos de lleno a la enseñanza. En el libro de Filipenses hay un pasaje que es una transición que el apóstol Pablo hace del capítulo 2 al capítulo 3, donde Pablo comienza a hablar de su determinación de proseguir a la meta que tanto desea y que no ha podido adquirir y que probablemente no podrá adquirir en este lado de la eternidad. Pero en el versículo 3, en versículo 1, mejor dicho, del capítulo 3, Pablo dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Para mí no es molestia el escribir las mismas cosas, y para vosotros es útil. Esa porción bíblica la hemos leído en el pasado, cuando regresamos a una porción bíblica que hemos considerado a saciedad en el pasado, y esta es una de esas ocasiones. Para mí no es en ninguna forma molestia volver a hablarles de la verdad encerrada en esta porción del libro de Colosenses, en el capítulo número 1, porque es una de las verdades más fundamentales, más esenciales, más gloriosas, más contundentes, más importantes en toda la Escritura. Y al mismo tiempo estoy convencido de que para ustedes no va a ser una pérdida de tiempo, va a ser algo provechoso. Mi esperanza es de que, siendo la vida cristiana como es, siendo este proceso de que nosotros entramos al momento de tener el nuevo nacimiento, fuimos regenerados, ahora tenemos una nueva naturaleza, somos una nueva creación, nuestros sentidos espirituales fueron activados. Ahora pues Dios comenzó este proceso que es parte de nuestra salvación, que conocemos como santificación, y en ese proceso Dios ha estado renovando nuestro entendimiento. Dios ha estado abriendo los ojos de nuestro entendimiento, y por consiguiente, como resultado de eso, pues nuestra perspectiva precisa ser renovada. Hoy definitivamente deberíamos ser una persona distinta, o un cristiano, o un mejor cristiano, deberíamos decir, que lo que fuimos el domingo pasado. Amén. ¿Right? Y que lo que fuimos el mes pasado, o el año pasado, o la última vez que escuchamos de parte del pastor Marcelo, del pastor Edwin, una enseñanza bíblica basada en la porción que consideramos en esta tarde, que es Colosenses capítulo 1, versículos del 24 al 29. Si tienes un bosquejo, si estás mirando en la pantalla, probablemente en la pantalla está el título de la enseñanza: Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Es el versículo 27 de la porción que consideramos en esta tarde. Es una de las verdades más contundentes de toda la Escritura. Es lo que se conoce como un misterio: Cristo en vosotros, Cristo en cristianos, Cristo en gente imperfecta, Cristo en gente pecadora,
Cristo en gente indiferente, Cristo en gente malagradecida, Cristo en nosotros, esperanza de gloria, esperanza de que podamos glorificarle a Él a través de nuestra vida, esperanza de algún día recibir la glorificación esta total y absoluta que le espera, que es garantizada por la salvación que tenemos en Cristo y de la cual tanto nos habla la Escritura. Pero el hecho es que si algunos de los que están aquí en el día de hoy en realidad son verdaderos creyentes, si son verdaderos creyentes, la realidad es, la verdad es que si lo son, eso quiere decir que Jesucristo vive en usted. Ese es el punto. Solamente repetir eso que he estado considerando tantas veces durante esta semana me puso en urgencia, right? Porque no sabemos qué puede pasar en los próximos días en la vida de cada uno de nosotros, de que por favor, ya que está aquí y no está en su casa o en otro lugar, que se detenga y considere la implicación de esto. Si yo soy un verdadero creyente, eso quiere decir, porque la palabra lo enseña, que Cristo vive en mí. Quiere decir que hubo un momento que la promesa de en Juan capítulo 14, no tiene que buscarlo, simplemente escríbalo y escuche. Juan capítulo 14, versículos del 14 al 17. Aquí encontramos la promesa del Señor. Cristo hablando sobre el particular en el versículo 15 del capítulo 14 de Juan. Él dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. En otras palabras, si me aman, obedezcan lo que yo estoy diciendo. Y, versículo 18, yo rogaré al Padre, Padre Celestial, y os dará otro de la misma clase, del mismo género, igualitito, otro consolador, con letra mayúscula, está hablando del Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre. Esto acontece en el momento en que previo unos minutos, horas antes, Cristo le está dando nuevamente las noticias o recordándoles, ayudándole a acordarse de que su destino, la razón por la cual a él había estado presente con ellos, está próximo a realizarse, que lo que le esperaba a él, el sacrificio vicario de Cristo por los pecados del mundo, estaba próximo a consumarse en la cruz del Calvario y de que ya él no iba a estar más con ellos. Y ante esa noticia, obviamente, desespero, preocupación, tristeza, se manifiestan en la vida, en el corazón de los discípulos. Y por eso le dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Escuche, versículo 17, el Espíritu de verdad, Espíritu está con letra mayúscula, haciendo referencia al Espíritu Santo de Dios, en la misma forma que Consolador está con letra mayúscula, está hablando del Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, al cual el mundo, los inconversos, no pueden recibir, porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros lo conocéis, soy yo, porque vivo con vosotros y estaré en vosotros. Ahí está la cosa. Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Pasaje que Cristo ya había hablado sobre el particular. Y yo estaré en vosotros. Lo puedes dar por sentado, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy Emmanuel, Dios con vosotros, con ustedes. Lo que sale de mi boca es total, absoluta, inmaculada, pura verdad. Y la promesa es que en determinado momento, cuando viniese el Espíritu Santo, Cristo iba a estar en ellos, vosotros. Capítulo 16, versículo 4. Esto dice, Cristo hablando, esto no os lo digo al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta ¿dónde vas? Antes os he dicho estas cosas, tristeza
ha llenado vuestros corazones. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, el Consolador que estaba hablando en el capítulo 14, versículos 15 al 17, si yo no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aunque tengo muchas cosas que deciros, versículo 12, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo, Él os guiará a toda la verdad. Cristo en vosotros, esperanza de gloria. El Espíritu Santo de Dios viviendo en nosotros, que entre todas las cosas que hace es que nos va a guiar absolutamente a toda la verdad. ¿Alguien dice amén? Aleluya. Nos va a guiar a toda la verdad. Me va a guiar a toda la verdad en cuanto a qué, a la creación de las constelaciones, de los entes celestiales, de las galaxias, a la creación de la naturaleza, a la creación de la vida. Nos va a guiar a la verdad, a toda la verdad, y toda es toda la verdad que usted y yo necesitemos para poder vivir la vida piadosa y vivir conforme a las obras que Cristo ha preparado de antemano para que nosotros caminemos en ella. Toda la verdad que sea necesaria para eso. Ninguna otra verdad que no sea necesaria para eso, Dios me la va a revelar. Lo que me va a revelar es todo lo que sea necesario para que su voluntad en mi vida se realice. Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Él, el Espíritu Santo, Cristo hablando, me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Nada de eso está en mis notas de lo que hemos dicho hasta ahora. Simplemente es una introducción que mientras estaba parado allí, el Espíritu Santo de Dios me dice, es imprescindible hacer esta aclaración. Porque el asunto del cual estamos hablando es de Cristo en nosotros, vosotros, ustedes, esperanza de gloria. No es nada que el apóstol Pablo se esté inventando, no es una nueva revelación. Es algo que Cristo ya había prometido. El que dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida. Así que si tiene su Biblia, manténgala abierta en Colosenses capítulo 1, versículos 24 al 29. No sé si se percató que en la introducción, mejor dicho, en la lectura bíblica que hicimos al comienzo de nuestro culto, pues leímos previo a esta porción que estamos leyendo. Comenzamos desde el versículo 15, donde habla acerca de la preeminencia de Cristo y el hecho de que todo fue creado por Él, para Él y todas esas cosas, el primogénito por encima de todas las cosas. ¿Ok? Así que en Colosenses capítulo 1, versículos 24 al 29, encontramos en medio de esto el versículo 27. El versículo 27, como ya dije, dice de esta forma: a ellos Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, el misterio de la gloria entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Son 6 palabras. Cada una de estas 6 palabras hay poder, hay vida, hay virtud. Y ese poder, esa vida, esa virtud tienen la capacidad, tienen el potencial, que es como debería ser si en realidad Cristo vive en mí. Si Cristo vive en mí, esa afirmación tan contundente, Cristo en vosotros, esperanza de gloria, tiene el potencial de revolucionar nuestra vida. Y sobre todo revolucionar nuestra vida cristiana.
Una de las razones por las cuales yo creo que he sido movido a regresar y reconsiderar lo que esta porción bíblica nos enseña es el hecho de que constantemente, en distintas circunstancias, en distintos momentos, particularmente en las últimas semanas, en las interacciones que he tenido con personas de mi pasado, familiares cercanos, la realidad de la muerte de mi hermano, todo ese montón de circunstancias, la presencia en esos lugares, funerarias, cementerios de personas que en ese momento reclamaban ser cristianos, y luego de eso venir y encontrarme con personas que reclaman ser cristianos, pero que la verdad del caso es que el poder de Dios, la mente de Cristo, está ausente, no se ve, no se manifiesta. Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Poderosa afirmación que debe revolucionar mi vida. Y como dije hace un momento, si eso es cierto, que conforme a lo que la Escritura dice y conforme al testimonio del apóstol Pablo y conforme al testimonio de todo aquel que verdaderamente ha nacido de nuevo, si Cristo está en mí, esa esperanza de gloria, si eso es una realidad, si el Consolador ha venido a ser tabernáculo, a vivir en mí, si ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí, quiere decir que la presencia de Cristo en mí tiene que afectar, tiene que cambiar, tiene que modificar todos los aspectos de mi vida. Mi forma de pensar sobre todas las cosas, mi forma de pensar, mi perspectiva de la vida. ¿Qué hago? ¿Cómo pienso? Tiene que afectar mi apreciación para el libro que padre e hijo están sosteniendo al frente mío en este momento. Tiene que afectar la valorización de la palabra de Dios, de lo que Dios dice, de los estatutos de Dios, de los mandamientos de Dios, de la dirección de Dios. Si Cristo está en mí, esperanza de gloria. No puede ser que yo continúe con la misma perspectiva que traje al momento de mi salvación. Perspectiva del mundo. Precisa obligatoriamente ser transformada. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. ¿Cómo puede ser que Cristo esté en mí y las cosas se queden iguales? Señalé hace un momento que mientras compartía en mi país de origen en las últimas semanas con docenas de personas, algunos fueron conversaciones superficiales, otras fueron un poquito más extensas, con algunos pude compartir en grupos pequeños, con otros pude compartir individualmente, sentarnos ahí a la sombra de un gran árbol y distanciamiento y poder tener conversaciones profundas por 2, 3 horas. En ese proceso, obviamente, hemos ido aprendiendo un poquito y madurando un poco, no tanto como deberíamos, pero madurando un poco, y sabemos que el tiempo es valioso, es nuestro mayor recurso, y no puedo continuar asumiendo de que voy a continuar teniendo en el futuro la oportunidad de presentar a Cristo, de traer a Cristo a la conversación con fulano o fulana, con este o con aquello. Así que por consiguiente, la realidad de Cristo, la persona de Cristo entra en nuestras conversaciones. Y una de las cosas que, como ya mencioné, pues me impacta y continúa impactando al llegar aquí,
Es el reclamo de estas personas de que viven una vida cristiana. Y pues al considerar la misma y a ellos definirlo y a ellos expresarlo como viven, lo que hacen, lo que prefieren, lo que les gustan, los mecanismos que utilizan para resolver sus problemas, enfrentarse a los desafíos de la vida, todo ese sinnúmero de cosas, pues no compagina en ninguna forma con lo que la Escritura dice. Van a una iglesia, si van, pero no hay esa vida, no hay esa perspectiva de vida cristiana que la palabra de Dios nos llama a tener. Así que lo que vamos a hacer primeramente es que vamos a ver esta porción bíblica y luego de eso vamos a ver un par de blancos de los que tenemos en nuestro bosquejo. No vamos a extendernos, simplemente vamos a darle espacio para poder poner en práctica una de las cosas que de paso no llegamos a cubrirla, pero la mencionamos. Y usted, si estaba presente, usted la tiene escrita en nuestro estudio de Matetes el miércoles pasado. Vamos a dar espacio para que cada uno de nosotros podamos masticar el alimento espiritual del día de hoy. Por eso no vamos a ir muy apurados queriendo cubrirlo todo. Vamos a ir poco a poco con la esperanza de que tanto el maestro en mi caso, que también necesito quizás mucho más que todos ustedes, cada uno de nosotros podamos masticar el alimento espiritual de forma tal que podamos sacar los nutrientes. Vamos a ver primero la porción bíblica. Rápido también, pero vamos a verla. Y como dije, pues esto no comienza aquí en el versículo 24, esto comienza en el versículo 15, si no me equivoco, donde Pablo empieza a hablar acerca de la preeminencia de Cristo y de que todas las cosas fueron creadas por Él y para Él y todo ese sinnúmero de cosas. Pablo entonces, hablando acerca de sí mismo y de su servicio al Señor y de sus aflicciones, habla acerca de sus aflicciones, pero dice que se siente gozoso en medio de esas aflicciones. Versículo 24, Pablo dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Está preso en ese momento. Dice, ahora me gozo. Subraye, me gozo. Ahora me gozo. No, ese gozo, como hemos dicho anteriormente, es distinto a lo que conocemos como felicidad. Ese gozo es una condición de bienestar interna que en ninguna forma está motivada por lo que está pasando por fuera. Ahora me gozo, Pablo dice, en lo que padezco por vosotros. Paréntesis aquí porque la palabra gozo es importante. La gente orgullosa no experimenta gozo. Ese gozo no lo experimenta. No hay una persona orgullosa, arrogante, vanidosa que pueda decir, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Así que ese gozo está entretejido con lo que usted y yo conocemos como humildad. La realidad es que la mayor parte de la gente pierde el gozo cuando piensan que merecen mejores condiciones que las que tienen o mejor trato. Amén. La gente humilde no ve las cosas de esa forma. La humildad, que es el producto de Cristo en vosotros, que dijo, aprended de mí, que soy ¿qué? Manso y ¿qué? Humilde de corazón. Si Cristo está en mi esperanza de gloria, una de las cosas que va a suceder es que yo voy a gozarme en mis padecimientos. Y necesariamente voy a ser una persona humilde, que es lo que me permitiría gozarme de mis padecimientos. Pablo continúa diciendo, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. Eso lo dice en referencia a la persecución que estaba dirigida
a Cristo, Cristo ya no está, los enemigos de Cristo no tienen a Cristo físicamente para perseguirlo, ahora están saciando su apetito del odio que tienen para con Cristo, descargándolo en los seguidores y los servidores del Señor Jesucristo y sobre todo sobre los que predicaban el Evangelio. Y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo, y esas aflicciones de Cristo son por algo en particular, por causa de algo en particular, son por causa de su cuerpo. Y lo clarifica, no está hablando del cuerpo físico, está hablando de la iglesia, por su cuerpo que es la iglesia. En otras palabras, que la motivación de Pablo para soportar el sufrimiento era el beneficio y la edificación de la iglesia del Señor Jesucristo. Hablando de esa iglesia, en el versículo 25, Pablo dice que él no fue invento suyo, sino que él fue hecho de ella ministro. La palabra ministro en este caso sugiere la idea de ser un mayordomo. En específico, habla de un esclavo que está encargado de administrar la casa de su amo. Es interesante que en 1 Timoteo 3:16 se refiere a la iglesia como la casa de Dios. De ella fui hecho ministerio, y mire cómo fue, ministro, mejor dicho. Mire la forma que sucedió, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros. En otras palabras, que él recibe esta tarea de cuidar, alimentar, pastorear las iglesias de parte de Dios, y que eventualmente habría de rendir cuentas sobre ellas. Y la encomienda que había recibido, la había recibido para que hiciera lo siguiente, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Cumplidamente sugiere la idea de una devoción total y exclusiva al cumplimiento del ministerio que Dios había puesto en sus manos. Y el ministerio que Dios había puesto en sus manos era predicar y proclamar todo el consejo de Dios a quienes fueran de su misma raza, a quienes estuviesen en su mismo nivel social. No, anunciar todo el consejo de Dios a todos los que Dios le enviara a hacerlo. Amén. Específicamente en el versículo 26 nos dice lo siguiente, hablando nuevamente de esa responsabilidad de anunciar cumplidamente la palabra de Dios. En específico, en esa gestión, Pablo menciona el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. Now, sabemos, y no quiero profundizar mucho en eso, que cuando hablamos de misterio no se refiere a una enseñanza secreta que está revelada a ciertas personas particulares, ciertas élites, ciertas personas que son súper espirituales, que por su devoción al Señor tienen acceso a Dios, que la mayor parte de los hermanitos que están en los bancos no pueden tener. Estoy, de cierta forma, tratando de proyectar lo que vemos en la mayor parte de los canales cristianos en el día de hoy. De esos que reclaman tener revelación de Dios que otras personas no tienen. Ese misterio que está hablando ahí, pues sabemos que no es. Ese misterio al cual Pablo hace referencia es una verdad que había estado oculta desde antes de la fundación del tiempo en el corazón de Dios, y que ahora en ese momento había sido revelada por primera vez a los santos en el Nuevo Testamento. Ese es el misterio que había estado oculto desde los siglos y las edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. El misterio que está en el versículo 27, que vamos a leer ya mismo. Hay otros misterios en la palabra de Dios. Este no es el único misterio. La realidad de Dios hecho hombre, Emmanuel, Dios con nosotros, es un misterio. ¿Cómo puede ser Dios y hombre al mismo tiempo? Misterio. La incredulidad de los judíos, pueblo escogido por Dios,
La paciencia de Dios para con los judíos, misterio. La unidad de gentiles y judíos como un solo cuerpo en la iglesia, misterio. Versículo 27, a ellos, ahí se refiere a los gentiles particularmente, a los que estaban más perdidos que, como diría yo en mi pasado, más perdidos que una cucaracha en un baile de gallinas. Right? Estaban bien perdidos. Estaban bien, pero que bien entregados en sus pecados, en su idolatría, en su filosofía, en su ambición, en su hedonismo, en su materialismo. Estaban entregados totalmente. A ellos, ese es el misterio, a ellos Dios quiso, preste atención a cada palabra, Dios quiso, a Él le plació dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Y el misterio es que es Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Ahora, importante recordar que los misterios en el contexto de Dios, en la economía de Dios, en la metodología de Dios, no son descubiertos por la inteligencia humana, por el carisma de un apóstol o una pastora o de un profeta, o por la mediación de alguien que venga de lejos, que recibió tal impartición en un lugar y la trajo para otro lugar. Los misterios, conforme a la Escritura, son revelados única y exclusivamente por la voluntad soberana de Dios. Lo que aquí nos dice es que simplemente a Dios le plació hacerlo. Dios quiso dar a conocer, le plació hacer eso, darlo a conocer. Las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Misterio es que los creyentes, tanto judíos como gentiles, poseen ahora, gloria al nombre de Jesús, que este es el punto, esta es la cuestión. Poseen ahora las riquezas que no pueden ser superadas por nada de la presencia de Cristo en su interior. No hay absolutamente nada. Y nada es, un poquito más fuerte, nada es, nada. No hay nada que pueda superar la riqueza que nosotros tenemos al tener a Cristo en nosotros. No, ¿cuándo fue la última vez que usted se detuvo y consideró, yo soy la persona más afortunada, más dichosa, más rica del mundo, porque el Dios creador de todas las cosas, porque el Cristo redentor, el Cristo soberano, que está sentado en su trono, que gobierna, ese Cristo vive en mí? No, toda la intención es que recalibremos, reflexionemos, reconsideremos y nos demos cuenta de que esta realidad, que es la realidad de las realidades, que es el milagro de milagros, que es la maravilla de las maravillas, es algo que tú y yo en ningún momento traemos a nuestra vida para considerar la grandeza y lo inmenso y lo increíblemente poderoso y transformador que es esa realidad. That's not happening. That's not happening in your life. That's not happening in my life. And it needs to happen. Porque si pasa, si vives, espérate un momento. O esto es cuento de viuda o lo que sea, yo no sé, o estos son cuentos de hadas, o esto es la verdad. Y si es la verdad, y este Cristo vive en mí, Cristo en mí, esperanza, ese es el misterio. ¿Cómo es posible que Dios santo, puro, perfecto,
perfecto, justo, puedan vivir, morar en alguien tan inadecuado, imperfecto, feo, como Edwin Torres Romero. Ese es el misterio. Es el misterio, right? Y es la realidad. Esperanza de gloria. Promesa de Cristo. Yo me voy tranquilo. Es lo mejor que les puede pasar a ustedes, muchachos. Porque cuando yo me vaya, yo voy a enviar otro igualitito a mí, Emmanuel. ¿Y qué quiere decir Emmanuel? ¿Qué? Dios con nosotros, right? Otro igualitito a mí, Dios con nosotros. Ahora no es Dios con nosotros, ahora es Dios en nosotros. Así que no, don't cry. Que esto es lo mejor que puede pasar. Por eso es que utiliza la palabra de esas riquezas, nuevamente. El misterio ese de esas riquezas insuperables de la presencia de Cristo en nuestro interior. Que es Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Nuevo Testamento consistentemente enseña que Cristo, preste atención, que es importante, por medio del Espíritu Santo toma residencia permanente en el creyente en el momento de su nuevo nacimiento. That's the way it is. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos 8. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Primera de Colosenses capítulo 6. Vosotros también he sido edificados para morada de Dios en el Espíritu, Efesios capítulo 2. Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Y como hemos dicho tantas veces, esperanza is not a wishful thinking here. Esperanza es certeza total, seguridad total, certeza de gloria, seguridad de gloria, esperanza de gloria, esperanza de poder glorificar a Dios. ¿Cuántos quieren glorificar a Dios? Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Podemos glorificar a Dios, podemos darle gloria a Dios. Es lo que Dios desea de nosotros, que le demos gloria. Por eso vino a vivir en nosotros, para que nosotros le demos gloria. Eventualmente experimentaremos la total, absoluta, consumada glorificación, que es el último aspecto de nuestra salvación. Esperanza de gloria, Cristo en mí, las aras, ¿verdad? El down payment, el Espíritu Santo de Dios en mí. Eventualmente todo eso se va a llevar a su consumación, perdonando la redundancia, máxima. Pero vuelvo, mis amados hermanos, a traer a su consideración, si eso es cierto, que lo es, para el que ha nacido de nuevo, es Cristo viviendo en usted. Y si eso es de esa forma, pues entonces la presencia de Él tiene que afectar todos los aspectos de mi vida. No hay un aspecto que no pueda ser afectado. Debe ser afectado. No solamente eso, sino que cada uno de nosotros que reclamamos que Cristo vive en nosotros, ya no vivo yo, Cristo vive en mí y todas esas cuestiones. O si yo tenía un nacimiento espiritual. Cada uno de nosotros que hacemos esos reclamos que son válidos porque están en la Escritura, para los que han creído, pues cada uno de nosotros debemos desear tener hambre y sed de que, Señor, continúa afectando
todas las áreas de mi vida. Afecta todas las áreas de mi vida. Afecta, influencia, todas las áreas de mi vida, todos los aspectos de mi vida. ¿Es eso lo que usted desea? Que Cristo influencie todos los aspectos de su vida. Todos los aspectos de tu vida. Que no haya un aspecto de tu vida que no sea influenciado por Dios. Los que estuvieron presentes el martes por la noche en el tiempo devocional, escucharon lo que compartí. Escucharon de mi tropiezo. Escucharon de mi imprudencia con aquellos empleados en el lugar donde fui. Escucharon de cómo me dirigí a ellos con un lenguaje totalmente grosero. Escucharon cómo tuve que permanecer en ese lugar por 45 minutos esperando una llamada y que en el proceso inmediatamente el Espíritu, Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Ese Cristo inmediatamente me dijo, no aceptable. Totalmente vergonzoso. No me representan, Pastor Marcel, escuche por favor. Mire, cuando yo terminé de hablar, cuando finalmente hablé y dije todas las cosas que le dije, que parecía una ametralladora, inmediatamente los ojos de esas personas estaban tan abiertos, estaban así mirándome, que yo inmediatamente, Cristo en mí, esperanza de gloria. Me deja saber inmediatamente qué clase de metida de pata es esta. Ni siquiera me dijo qué clase de testimonio es este, qué clase de metida de pata es esta que has hecho. Pastor, y lo primero que hice, Manatara, lo primero que hice fue que miré mi camiseta. Miré la camiseta que tenía puesta. Porque temprano en la mañana había sacado una de las camisetas bonitas esas que hicimos como iglesia, que hablaba de Cristo, que hablaba de que todo lo puedo en el Señor, que el pecado, si tú no matas el pecado te va a matar a ti y todas esas cuestiones. Y de momento miré y dice, que yo no tenga una camiseta de esas puestas. Lo que quiero decir que quien le está hablando no es alguien que esté jactándose de que yo he llegado a este nivel de relación con Dios, intimidad que ustedes necesitan llegar. Por lo tanto, pregúntense. No es mi actitud de ninguna forma. Pero el punto es que si Cristo está en mí, yo definitivamente quiero que Él afecte todas las áreas de mi vida. Y la pregunta es, ¿is that the case? ¿Es ese el caso? En realidad eso es lo que tú quieres. Eso es lo que tú quieres. Eso es lo que en realidad tú deseas. Mientras estuve en Puerto Rico en estos 8 días, 7 días, como siempre me sucede, paso por lugares, escucho los sonidos de hace 40 años, 50 años. Paso por lugares, me dan los olores de 40, 50 años. Paso por lugares, veo las situaciones de 40 o 50 años. Cristo en vosotros, esperanza de gloria, afectando todos los aspectos de mi vida.
En realidad eso ha pasado en la vida tuya. En realidad Cristo está en ti. ¿Ha sucedido eso? El asunto no es que Cristo esté influenciando todos los aspectos de mi vida. El énfasis que yo estoy haciendo en este momento es que yo debo desear que Él influencie todos los aspectos de mi vida. All right? Aquí no estamos hablando de más santo que nadie. El asunto es si en realidad eso, tú deseas eso. Yo pasé la mayor parte de mi vida, desde que tenía como 7 años, hasta que tenía 33 años, esclavizado a la dichosa pornografía. Feliz, contento, hasta que Cristo entró en la vida mía. Las veces que pequé en ese área de mi vida después de haber conocido a Cristo, miserable. Uno de esos días, Pastor Marcel, 7 u 8 años, le dio el único ataque de asma que le dio aquí en los Estados Unidos. Rosa me dice, ora por él, porque los hermanos en la iglesia oran por ellos, recién convertidos. Ora por él, ora por él. Y yo decía, sí, está bien, pero no me salían palabras porque todo lo que tenía en mi mente era la pornografía que había visto por la mañana en mi trabajo. No, una cosa le puedo decir, que en ese momento y de ahí en adelante, ¿sabes? Había un deseo, pero totalmente, pero sin lugar a dudas, de que Dios tocara, influenciara ese aspecto de mi vida como influenció la cocaína y la marihuana y el alcohol, que me removió así porque sí. Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Si eso es verdad, pues entonces Cristo tiene que afectar todos los aspectos de tu vida. Y si tú no tienes ese deseo, pues algo no está bien. And maybe you're banking your salvation in your membership to this church. Quizás tú estás descansando tu salvación en tu membresía en esta iglesia, o en el trabajo que haces, o en las ofrendas que das, o en esto o aquello otro. Versículo 28. Nosotros anunciamos a Cristo, la verdad completa acerca de Cristo, la publicamos, la proclamamos, la declaramos, la vivimos. Amonestando a todo hombre, confrontando amorosamente acerca del pecado, las consecuencias del pecado, sobre el juicio del pecado que se avecina a todo hombre, y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, impartiendo la verdad positiva que edifica y que glorifica a Dios. Es lo que hacemos en esta hora. Estamos regañando a nadie, no estamos menospreciando a nadie. Estamos enseñando, impartiendo la verdad positiva de Dios que edifica y que edifica al hombre, edifica a la iglesia y que glorifica a Dios. No lo que yo quiero escuchar, no lo que me hace sentir bien. No lo que va a conseguir que yo sea el mejor Edwin en el presente. Be your best you now. En toda sabiduría, discernimiento práctico de los principios bíblicos,
toda sabiduría que conduce a la vida piadosa, que conduce a la santidad, a fin, versículo 28, de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, completo, maduro, lo más semejante a Jesucristo. Versículo 29, Pablo termina diciendo: para esto también trabajo, me esfuerzo constantemente. No me quedan energías, estoy exhausto, luchando, agonizando, según la fuerza de Él. ¿De quién? De Cristo. De acuerdo o por medio del poder de Cristo, del que vive en mí esperanza de gloria, según la fuerza de Él. Y esa fuerza de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Pablo sabía que el trabajo eficaz, que probablemente se hacía evidente en la vida de Él, era resultado nuevamente de lo que Dios estaba haciendo en Él y lo que Dios estaba haciendo a través de Él. Versículo 27, a ellos quiso dar las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Pablo está consciente de eso totalmente, luchando según la fuerza de Él, la cual actúa poderosamente en mí. La fuerza que actúa poderosamente en mí es la gracia de Dios. La gracia del Cristo que vive en mí. Amén. Right? Por eso es que Pablo puede decir que la gracia de Dios no ha sido en vano para con él, porque él ha trabajado más que todos ellos, aunque no él, sino la gracia de Dios en él. La presencia de Cristo en la vida de él. Right? Así que en los minutos que nos quedan, no son muchos, lo que deseo hacer es desempacar un poco estas palabras, Cristo en vosotros, esperanza de gloria, en el proceso ver qué en realidad es la vida cristiana verdadera. La vida cristiana verdadera. I just need to go back, por alguna razón a lo que acabo de decir esto, ¿sabes? I have to go back. Y en el día de hoy, no sé si se han dado cuenta, pues no estoy hablando como normalmente he estado hablando en otras ocasiones. Yo me siento dirigido por el Espíritu Santo en esta hora. Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Si eso es cierto, que en la vida de todo cristiano debe ser, pues Cristo, Dios, tiene que estar afectando todos los aspectos de mi vida. Y lo que me continúa viniendo a la mente es todos los aspectos de mi vida. Todos los aspectos de mi vida. Todos los aspectos de mi vida. No hay un aspecto de mi vida en que la mente de Dios, de Cristo, pues no me deba estar afectando. Y yo debo querer que Él me afecte, que Él influencie todos los aspectos de mi vida. Aquí hay una hermana, no voy a decir el nombre de ella, pero ustedes la ven, ¿sabe? Pues si esto fuera así, perdona que la use de ejemplo, hermana, pues entonces usted debería estar, si Cristo está en usted, esperanza de gloria, usted que debería estar pidiéndole a Cristo que afecte todas las áreas de su vida, que afecte sus áreas como esposa, como madre, como hija, como sierva, que usted pueda ver su rol como esposa, como Dios lo ve. ¿Alguien dice amén, aleluya? Amén. Y tu rol como padre, como Dios lo ha definido. Ni más ni menos. Y la cuestión es que ese deseo, es que debe estar en nosotros, porque si Dios está dentro de mí, eso es lo que debe ser. La realidad es que si somos honestos con nosotros, that's not happening. Eso no está sucediendo.
6 palabras. Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Esas 6 palabras precisan purificar mi idea, mi concepto, mi entendimiento de lo que es ser un cristiano, de lo que es vivir la vida cristiana. O como decimos en la cultura de nuestra iglesia en sus pasos, en lo que es vivir la vida piadosa. Que eso lo defina. Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Cristo en mí, esperanza de gloria. Que eso sea el elemento que defina cómo yo voy a ejecutar, a vivir esta vida cristiana. Yo voy a ser supuestamente pastor, pues que sea eso, Cristo en vosotros, esperanza de gloria, lo que purifique mi idea de lo que es ser un pastor. ¿Alguien dice amén, aleluya? ¿Cierto? Y cada uno de nosotros precisamos de hacer lo mismo en las distintas áreas de nuestra vida. ¿Por qué insisto tanto? Porque me parece, por la experiencia, por la urgencia del momento, por el constante recalibrar, porque la palabra no solamente la he estado enseñando, sino que se ha convertido en parte de mi vida ahora. O sea, una de las cosas, hay cosas positivas y hay cosas negativas que son positivas también en la vida de las personas que tienen que enseñar la palabra, porque si verdaderamente son siervos de Dios y si verdaderamente tienen el Espíritu Santo de Dios, cada vez que se encuentran un buen material para enseñar o algunos pasajes para enseñar y empiezan a enseñar, en el proceso que están enseñando, el Espíritu Santo está constantemente, da comisión y da convicción y da convicción, y esa eres tú, y en esto fallaste tú, y eso fue lo que hiciste la vez pasada, y eso es lo que está pasando contigo ahora, y eso, todo eso. Por consiguiente, la iniciativa de tener este ciclo de recalibrar mi compromiso con Cristo y su iglesia y con mi amor para Cristo y para mi iglesia, el resultado que ha tenido en mi persona es que constantemente estoy recalibrando, evaluando, haciendo ajustes. En mis actitudes. Escribo solamente una cosa, ¿right? No creo que vamos a llegar más allá. La vida cristiana verdadera. Encima de donde dice vida cristiana, escriba verdadera o genuina. Escríbale eso encima ahí. Porque hay toda clase de vida cristiana en el día de hoy, créame. Bien distante a ser genuina. Genuina bíblicamente definido. ¿Amén? No es que si la persona es sincera o no lo es. El dicho en el día de hoy es que la gente, que es importante que seamos sinceros, la gente sea sincera, después que sea sincero, no. Lo importante es que sean bíblicos. Sinceramente bíblicos. La vida cristiana verdadera. Primero es, familia, por favor, escucha para ti que estás luchando en este momento con tu matrimonio, con tu familia, con la crianza de tus hijos, con lo que sea que estés luchando, entiende, la vida verdadera cristiana tiene que ser, no puede ser de otra forma. Si es cristiana verdadera, tiene que ser una vida llena de poder, del poder de Dios. No puede ser de otra forma. Y cuántas veces no lo hemos dicho, y que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y que Cristo da en nosotros tanto el querer como el poder por su buena voluntad. La vida cristiana verdadera, genuina, es una vida llena de poder. Porque es Cristo, poder, dínamo, en mí. Cristo en mí. Esperanza de gloria. Ahora, ¿por qué es una vida llena de poder? Simplemente porque la vida cristiana verdadera, nuevo nacimiento, comienza con Cristo. No con una experiencia mística esotérica,
no con el que me bautizaron cuando tenía 3 o 4 años. Comienza con el conocimiento, la entrada de ese Cristo todopoderoso, sin tocar, sin pedir permiso, en la vida tuya. Es una vida nuevamente, una vida llena de poder. Sabemos que la mayor parte de estos libros en el Nuevo Testamento, las cartas apostólicas, pastorales, fueron escritas ante la realidad de los ataques, de las falsas enseñanzas que Pablo enfrentaba, que la iglesia enfrentaba, y esas falsas enseñanzas tenían un propósito particular, que era repetitivo, que se encontraba constantemente, no importa la ciudad, el pueblo, donde fuera, que era que socavar el mero fundamento de la fe cristiana, esto es socavar, serruchar el piso a la persona de todas las personas, que es el Señor Jesucristo. Y por eso Pablo aquí en este capítulo 1, en esencia lo que nos está dando es como un retrato de la supremacía de Cristo. Lo primero que nos dice en el versículo 15 es que Cristo es la imagen del Dios invisible, es la imagen, es el primogénito de toda la creación. Es lo que es supremo. Primogénito también quiere decir que es supremo, que está por encima, es supremo sobre toda la creación. Es la imagen de Dios, es Dios revelado en carne, es Emmanuel. El capítulo 2 en el versículo 9 dice, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente, en ese cuerpo físico habita toda, y toda es toda la plenitud de la divinidad of the Godhead, the fullness of the Godhead, la plenitud de la divinidad. Cristo es la imagen de Dios. Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Pues por consiguiente, mi vida tiene que ser una vida llena de poder. En mi vida tiene que haber poder. Hay poder. Claro, tiene que haber poder. Tiene que haber poder. Poder que puede hacerte y darte ojos nuevos. Poder que puede hacer inmediatamente y milagrosamente, sin que nadie te toque y te haga caer, un trasplante de ojos espiritualmente para ti que has sido esclavo de la pornografía por toda tu vida. Ahora Dios te ha tocado con su poder y ahora solamente hay ojos para tu amada esposa. Sea bonita o no lo sea, sea flaca o sea gorda, tenga pelo lindo o no lo tenga. Es una vida de poder. Porque el que vive en nosotros es poderoso. En su retrato, Pablo nos dice que Jesucristo es el autor de la creación. Eso lo hemos leído 3 millones de veces. Pero el hecho que lo hayamos leído 3 millones de veces no quiere decir que lo hemos entendido. Y no quiere decir que se ha convertido en algo que es una vivencia para nosotros. Por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, las que se ven, las que no se ven, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo, y todo es todo, fue creado por medio de Él y para Él. Yo fui creado para Cristo, tú fuiste creada para Cristo. Y Cristo es poderoso, repita conmigo, Cristo es poderoso. Repita conmigo, Cristo es poder.
Cristo no es solamente el que nos creó. Cristo no solamente es el creador. Cristo es el que sostiene la creación. Quiere eso decir que toda la creación se mantiene existiendo gracias a la obra sostenedora del Señor Jesucristo. Una de las razones por las cuales como iglesia nos deleitamos y damos gracias a Dios por quien lo escribió, no sabemos o lo tradujo, alabanza esa, Él me sostendrá. Cristo nos sostiene, Cristo sostiene la creación, Cristo nos sostiene a cada uno de nosotros. Y si Cristo remueve, escucha esto, si Cristo remueve, gloria a Dios, si Cristo mueve su mano de la creación, eso implica que la creación, si Él sostiene la creación, si Cristo mueve su mano de la creación deja de existir. Pensaba en estos días en las flores bonitas que han crecido en el patio de mi casa, que yo me paso sacándole fotos y mandándole a la gente. Tenemos flores en el patio de la casa porque Cristo las sostiene. La única razón por la cual cada uno de nosotros en este momento podemos respirar es porque Cristo sostiene nuestros pulmones. Levante la mano si usted cree eso. You better do. Pero por favor, si crees eso, no te limites a eso. ¿Será que Él pueda sostener mis pulmones, pero no puede sostener mis finanzas? Sin que yo viole lo que Él ha establecido en cuanto a cómo correr mis finanzas. Tarjeta de crédito, préstamos y cosas más que te puedo decir. Jesucristo es el autor, el consumador y el sostenedor de la creación desde principio a fin. El que vive en nosotros. Cristo es la cabeza de la iglesia. Versículo 18 dice lo siguiente. Es Él también la cabeza del cuerpo que es la iglesia y es el principio, el primogénito entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia. Nosotros somos el cuerpo de la iglesia, Jesucristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia es un organismo vivo que está inseparablemente unida a un Cristo vivo. Y Jesucristo controla, escucha por favor, ¿cuántos son parte de la iglesia aquí? Levante la mano, ¿cuántos son parte de la iglesia? Yo entiendo, yo soy parte de esa iglesia, all right? No, en sus pasos, yo soy parte de la iglesia de Cristo, del cuerpo de Cristo, right? Pues esto debe darte ánimo, porque Jesucristo controla cada parte de la iglesia, controla cada aspecto de la vida de la iglesia, controla cada dirección de la iglesia. Alguien dijo que la unidad del cuerpo, la iglesia, es experimentado cuando la vida de Cristo es vivida a través de los miembros del mismo. Cuando la vida de Cristo es vivida a través de nosotros, entonces la unidad del cuerpo será experimentada. La última cosa que vamos a escribir es que Cristo es el Salvador del mundo, algo que yo espero que cada uno de ustedes en este día hayan reconocido, hayan aceptado, hayan declarado, confesado y estén descansando única y exclusivamente en eso.
Versículo 19 y 20 dice, porque el Padre agradó que en Él habitara toda la plenitud y por medio de Él reconciliar consigo a todas las cosas. Así las que están en la tierra como las que están en los cielos, subrayo lo último, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. El punto es que Cristo no solamente creó todas las cosas, la única forma en que todas las cosas creadas a través de la eternidad pueden ser reconciliadas con Dios es por medio de Cristo. Vuelvo a concluir con lo mismo que he repetido en infinidad de ocasiones en esta tarde. Si ese Cristo que es definido ahí en esos primeros 15 versículos de 15 al 24 de Colosenses, si ese Cristo de alguna forma está cerca de nosotros, si está de alguna forma cerca de nosotros, sin duda alguna eso lo va a cambiar todo. Si ese Cristo en alguna forma está cerca de nosotros, su presencia, su cercanía lo va a cambiar todo, que es precisamente la preciosa y profunda verdad de Colosenses 1:27. ¿Cuál es la profunda verdad de Colosenses 1:27? Maybe you guys don't understand that. Pero la profunda y gloriosa verdad de Colosenses 1:27 es que ese Cristo no solamente está cerca de nosotros. Si Cristo estuviera cerca de nosotros, eso lo cambiaría todo. Amén, gloria a Dios, aleluya. Pero esa no es la gloriosa verdad de Colosenses 1:27. Colosenses 1:27 no dice que Cristo está cerca de nosotros. Lo que dice es que Cristo está en nosotros. Si está cerca, eso lo va a cambiar todo. Imagínense si está en nosotros. Lo que el pasaje dice es esto: la imagen de Dios, el autor de la creación, la cabeza de la iglesia, el Salvador del mundo, Cristo Jesús, mora en usted, vive en usted, reside en usted. Es mi oración humilde en esta hora, de este quinto día del mes de septiembre del año 2021, es a mi Padre Celestial de que en su misericordia soberana nos libre, nos proteja a nosotros como iglesia, los que le pertenecemos a Él, de tener un concepto pequeño, trivial, de ese que vive en nosotros. Que nos proteja, que nos líbranos, Señor. Líbranos de todo mal. Padre, líbranos y líbranos de todo mal. Líbranos de todo mal, Señor. Líbranos de este mal particular, Señor. De que nosotros tengamos un concepto pequeño de ese Cristo que vive en nosotros. La pregunta entonces es: ¿cómo es que esta verdad tan gloriosa, Cristo en vosotros, esperanza de gloria, gigantesca, huge, cómo eso afecta a nuestras vidas? ¿Cuáles son las implicaciones que esto tiene en mi vida? El que Cristo vive en mí, resida en mí, more en mí. Inevitablemente, yo no tengo nada que hacer. No hay nada que, yo no puedo hacer nada aquí, tú sabes. Yo no puedo hacer nada para que Cristo entrara en la vida mía. Él entró. Y las consecuencias de lo que Él va a hacer en la vida mía, yo tampoco tengo mucho que hacer. Soy la implicación necesaria, obligatoria, de que Cristo, Dios, resida en mí,
es que mi vida va a ser transformada. There's not in between. Si mi vida no está siendo transformada o no ha sido transformada, puede ser transformada de bueno para malo, o de malo para peor, o de malo para regular. Transformada a la imagen de Cristo. Que ahora yo lo que quiero es que la vida de Cristo toque todos los aspectos de mi vida. De la misma forma, y perdonen, no me estoy ensalzando, de la misma forma que me hiciste el trasplante de ojos. Ahora, pues hazme un trasplante de lengua. Porque en Mayagüez yo era uno de los tipos más embusteros que había en Mayagüez. Yo me creía mis propias mentiras y era un exagerado. Ahora no puedo porque cada vez que le añado me pongo feo por dentro. Así que ojo y lengua. Y cuando termines con la lengua, oídos, para que no sea chismoso, para que no esté prestándole atención, escuchando y después repitiendo cosas que yo no tengo que estar repitiendo. La vida transformada. Gloria al nombre de Jesús. Domingo que viene, pues, terminamos. Si el Señor lo permite. Yo los quiero un montón. I really love you. La única razón por la cual los amo es porque Cristo está en mí, esperanza de gloria. Poco probable que podamos amar genuinamente a gente que sea distinta a nosotros. Y cada uno de ustedes son distintos. Pero el amor de Cristo fue derramado en vuestros corazones. Y si eso es así, Cristo en vosotros, esperanza de gloria, el amor de Cristo está en ti. Y no hay espacio para ninguna otra cosa que no sea amar, 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 amar. Lo único que vas a odiar es el pecado. Pero vas a amar, aunque la gente sea distinta a ti. Aunque ni siquiera piensen necesariamente como tú piensas. En Cristo los amo, gracias a Cristo los amo. Desearía que las cosas que Cristo tiene poder para hacer, la transformación que Cristo tiene el poder para hacer, se realice en la vida de ustedes. Y más que nada, deseo que estén parados en tierra firme, en la salvación de Cristo. Que su confianza sea única y exclusivamente en Cristo. Que no haya duda en su corazón de que usted le pertenece a Cristo. Que no haya temor de ninguna clase con relación a la muerte, porque usted sabe que estar ausente de este cuerpo es estar presente con Cristo. Gloria a Jesús. God is good. All the time. Vamos a orar un momentito. Recordatorio. Semana que viene tenemos esta celebración. Una celebración. Gracias a Dios por el liderato del Pastor Marcel, que en medio de toda esta pandemia, en medio de toda esta dificultad, en medio de toda esta inconsistencia, en medio de la comodidad en que la iglesia ha sido arrastrada, se mantiene firme y se mantiene ayudándonos a darnos cuenta que hay que seguir para adelante. Gloria a Dios. Hay que seguir para adelante. Iglesia, sigue para adelante. No te quedes en tu casa. Sigue para adelante.
We need you. Tu presencia levanta nuestros brazos, muchas veces caídos. No solamente los míos, los del pastor, sino de los otros que laboran. Pa'lante, iglesia. Pa'lante. De la mano del Señor Jesús. Cueste lo que cueste. Cristo en vosotros, en nosotros, esperanza de gloria. A Él sea toda la gloria por los siglos de los siglos.